Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en este martes, ya 21 de septiembre. Se está terminando el mes, martes de expertas. Hoy con una extraordinaria mujer que ha trabajado muchísimo en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Me refiero a la licenciada Marta Rivera. Marta Rosario Rivera Hernández. Licenciada, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctora Claudia. Un gusto saludarte a ti y a la doctora Laura también. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y bueno, pues saludar a todo tu público, a todas aquellas mujeres y hombres que se interesan en estos temas, que bueno, todos los días trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias y bueno, pues le doy por supuesto la bienvenida a nuestra compañera y amiga, la doctora Laura Ciprián, con quien hago fórmula en esta emisión especial Martes de Expertas. Laura, buenos días. Muy buenos días, doctora Claudia, licenciada Marta. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en este tema de que es la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues me voy a permitir presentar de manera muy breve porque, bueno, la licenciada Rivera pues tiene una trayectoria de verdad muy trascendente, insisto, en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública y es doctorante en Derecho Penal. Realizó una especialidad en Derecho Procesal Penal y en Psicología y Género en la Procuraduría de Justicia. Ha participado en múltiples foros y conferencias en diferentes temas, entre los que destacan conferencias en materia penal y ciencias forenses, seminario de la Ley de Procuración de Justicia y Prevención del Delito, así como participación ciudadana. Ha estado ella también trabajando muy intensamente en las reformas constitucionales y el nuevo procedimiento penal mexicano y, por supuesto, el tema de los derechos humanos de las mujeres. La licenciada Rivera cuenta con certificación en el estándar de competencias ECO 318, en capacitación presencial a servidores y a servidoras públicas y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico por el Instituto Nacional de las Mujeres y en el estado y del estándar, perdón, de competencias del ECO 217. Realmente la trayectoria de la licenciada Rivera es muy admirable, más que un currículum, es una vida que ella ha entregado a la causa de las mujeres. Es un placer para mí, es un honor conversar con ella, entrevistarla sobre estos grandes temas que está desarrollando en una agenda pública, porque ella está en la esfera pública desde el año 2016 a la fecha. Se desempeña como directora general de investigaciones especializadas, responsable de las unidades de investigación en materia de feminicidios, violencia contra las mujeres, delitos sexuales en agravio de niñas, niños y adolescentes, delitos cometidos en agravio de defensores de derechos humanos y de periodistas, así como delitos de odio contra la comunidad LGBTI y más. Bienvenida, licenciada Marta. Vamos a conversar sobre este gran tema que, bueno, pues no es un tema de moda, es un tema que está ahí en la palestra social. Y bueno, pues la primera pregunta que yo te pudiera realizar es, con base en la trayectoria que tú tienes en el servicio público, la situación de las mujeres, digo, desde hace más de una década que se han hecho muchísimos trabajos, han surgido leyes, normas, bueno, hay tratados, hay una serie de disposiciones en protección, en defensa de los derechos de la mujer, aunque es un tema, insisto, no de ayer, es un tema añejo, es un tema ya de siempre, la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo ves tú qué es lo que se está haciendo hoy en día como instituciones públicas? Porque tú representas a una agencia,
de defensa precisamente en el tema del feminicidio? ¿Cómo está la realidad hoy en día? Gracias, buenos días, Claudia, nuevamente. Pues sí, mira, en el estado de Coahuila, que es en el área en donde yo me desempeño en la actualidad, hemos venido trabajando en el tema de derechos humanos de las mujeres, que a raíz de la defensa de la reforma constitucional que se lleva a cabo en el año 2011, cobra una mayor relevancia, sobre todo porque se visibiliza el hecho de que las mujeres somos la mitad de la población y que además estamos sufriendo violencia. Hemos venido trabajando primero en dar a conocer qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia que ahorita en la actualidad afortunadamente ha permeado mucho en la sociedad. Empezar a identificar las violencias, sobre todo aquellas que tenemos tan normalizadas, como lo puede ser a lo mejor un comentario hiriente o una crítica mal hecha, lo que llamamos las famosas críticas constructivas, que a veces no construyen nada, sino todo lo contrario, y que poco a poco van mermando junto con las violencias más graves, como pueden ser la violencia física, la psicológica, van mermando no solamente la seguridad en sí mismas de las mujeres, sino también su seguridad y su integridad, la física, la psicológica, su integridad emocional, que también es importante. Recordemos también que de un año aproximadamente para acá, ya con la actualización de la norma oficial mexicana 035, se exige también la protección a la salud emocional y psicológica, ahora sí que a la salud mental de las personas. Entonces cobra una gran relevancia el hecho de que no solamente los golpes son violencia, también la parte emocional cuenta y la parte psicológica. Y la primera finalidad que buscan tanto las mujeres que son víctimas de violencia como las autoridades que tenemos el primer contacto para atender esta situación es precisamente buscar la manera de que cese la violencia, que deje de darse la violencia. Y junto con ello viene también otro tema muy importante, que son los hijos cuando existen dentro de una relación de pareja, que esta relación es violenta. Y también, ahora sí que a dónde viene el alcance de una patria potestad, de una convivencia, pero también es la cuestión de la manutención, la cuestión de lo que conocemos como los alimentos, pero en la vía penal, ¿cómo lo hacemos? Cuando hay una denuncia en contra de la pareja, que generalmente es hombre, en el estado de Coahuila y yo creo que en todo el país, la gran mayoría de las violencias se sufren al interior de los hogares y se sufren por la pareja de las mujeres. Y entonces siempre están involucrados los hijos. Y para ello, bueno, pues la ley nos ha otorgado lo que conocemos las medidas de protección, que estas medidas de protección son aquellas medidas precautorias o estas garantías que tienen el adoptar esas acciones urgentes para garantizar la seguridad de quien sufre violencia de la mujer y sus hijos, y para evitar que sufran un mayor riesgo y que cese la violencia que están sufriendo en ese momento. No solamente durante el plazo que dure la investigación, sino para el resto de su vida. Que ese episodio de violencia quede como un hecho, pero que se suspenda a partir del momento en que esa mujer denuncia o levanta la mano y dice: estoy siendo víctima de violencia y mis hijos la están presenciando. Esa es la parte importante de las medidas de protección, que es la manera a través de la cual se actualiza la protección hacia las mujeres cuando viven violencia. Muchas veces dicen: ¿y de qué me sirve denunciar? ¿Qué vas a hacer si me denuncias? Bueno, si yo denuncio, perdón, y entonces a lo mejor me va peor, a lo mejor la violencia vuelve más fuerte. Bueno, se aplica una medida de protección inmediatamente en cuanto se tiene conocimiento del hecho de violencia, incluso a través de una llamada anónima o cuando el hecho de violencia se denuncia por una tercera persona. A veces son los vecinos quienes llaman, o una amiga o la familia quienes llaman y dicen: esta persona, esta mujer está sufriendo violencia. Inmediatamente se emite una medida de protección y se busca a la mujer que está siendo víctima de violencia para ponernos a sus órdenes, ofrecer sus servicios, pero sobre todo para resguardarla y evitar que la violencia siga sucediendo. Este es en un primer momento. Me queda muy claro que la labor de las instituciones, digo porque lo he constatado en las agencias especializadas como la que tú representas, licenciada, con gran experticia,
hacen su parte, la labor que de acuerdo a la ley se establece y como tú lo mencionas, desde una violencia verbal, psicológica, digo, todas las modalidades de la violencia que conocemos, hasta la económica, patrimonial o comunitaria, en donde en el espacio privado y en el espacio público, pues pareciera que las mujeres corren riesgo. Entonces, veo a Laura yo muy atenta, Laura que ha promovido muchísimo los derechos humanos, la veo como con ganas de preguntar. Adelante, Laura. No, pues prácticamente conocemos este tipo de violencia como una violencia aprendida, ¿no? Desgraciadamente se viene de años lo que es lastimando a la mujer, porque de por sí estamos en un país machista, entonces desgraciadamente es una violencia aprendida, lo que comentábamos apenas hace poco, los tipos de violencia, lo que comenta aquí la licenciada, viene desde una ofensa, un insulto, hasta lo que es la violencia, se llama violencia psicológica y de ahí se va pasando a la violencia física, de ahí a la violencia sexual y hasta lo que viene, desgraciadamente, el feminicidio, ¿no? Desgraciadamente luego se convierte, y es lo que comenta la licenciada, prácticamente nosotras las mujeres debemos de hacer un stop, ¿sabes qué? Paro esta violencia, desde la violencia de psicológica, la mujer debe de parar esto. Si no lo paras, vas a ir avanzando, como habíamos comentado la otra vez, pasas de una violencia psicológica o emocional, pasas luego a la económica y así te la vas a llevar hasta que desgraciadamente se descontrola todo y llega el feminicidio, ¿no? Bueno, ahí precisamente la importancia de las medidas de protección, desde una orden de restricción, pues hasta arresto a una persona agresora que no necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser también una mujer, pero bueno, aquí estamos hablando normalmente de la cultura de la violencia que genera el varón hacia la mujer. Pero bueno, licenciada Rivera, con tu experiencia en el tema, la parte que le corresponde a la sociedad civil, ¿tú crees que hay una cultura de la denuncia, del reporte, de la solidaridad? Porque nosotros formamos parte de la sociedad civil y nos interesa mucho cómo las instituciones nos ven a nosotros como tercer sector para sumarnos a este gran trabajo que las dependencias públicas pues realizan en torno a un tema público, como sin duda lo es el combate a la violencia de género y o familiar. ¿Qué opinión tendrías tú ahí al respecto? Yo creo que hay cada vez más confianza en las instituciones, sobre todo porque ven que hay una respuesta positiva. Y sobre todo porque entre más información tenemos y más como instituciones, ¿no? y con apoyo sobre todo que ustedes como instituciones o organismos de sociedad civil son grandes aliados, grandes aliadas, porque la gran mayoría son mujeres, en la labor que hacemos desde las instituciones. Yo siempre he considerado que somos que somos como un complemento, ¿no? Las instituciones llegamos hasta un punto que se complementa por parte de organismos de sociedad civil y eso nos permite tener un mayor enfoque, pero sobre todo cubrir una mayor área a más mujeres que puedan conocer sus derechos, pero sobre todo que una vez que los ejerzan, que los hagan valer, tengan la confianza que desde las instituciones va a haber una respuesta. Nosotros como instituciones de seguridad pública, desde el área de la Procuración de Justicia, tenemos la facultad incluso de investigar aquellos casos que son anónimos o que son a través de terceras personas, porque han visto que, y cada vez son más las denuncias que recibimos, porque han visto que hay una respuesta. Que la primera respuesta es precisamente la emisión de una medida de protección idónea se está presentando, y al hablar de idoneidad hablamos de aquella que es precisamente la que necesita la mujer en ese momento para que cese la violencia en su caso, para que pueda tener protección no solamente en su persona, sino en la de sus hijos cuando los hay, hijas e hijos, y también en cuanto a las custodias y en cuanto a la manutención de los mismos. Que tengan esa seguridad de que va a haber una respuesta inmediata, ya que estas medidas de protección abarcan muchas cosas, vienen desde la prohibición de comunicarse con la víctima o el ofendido por parte del agresor, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o el lugar en donde se encuentre, incluso no solamente al domicilio,
Si yo tengo una medida de protección a mi favor que consiste en que se limite, en que no se acerque donde yo estoy, ojo, aquí es al lugar en que se encuentre y yo estoy haciendo mi mandado, a lo mejor en un centro comercial, en un supermercado, y la persona llega, quien se tiene que retirar es la persona, no yo. Y entonces para ello, como precaución y mayor seguridad, que se sientan más seguras, siempre se les entrega una copia de sus medidas de protección. Sin embargo, aun y cuando no la tenga, cualquier autoridad e incluso las áreas de seguridad de estas áreas privadas o de estos supermercados, que al final de cuentas son áreas que cualquiera puede acceder, tienen la obligación de apoyar a esa mujer que reporta que está siendo víctima de violencia o que reporta que cuenta con una medida de protección para que la apoyen en su salvaguarda, ¿sí? Otra de las medidas que encontramos es la separación inmediata del domicilio. Y aquí es importante ver que aun y cuando el domicilio no sea de su propiedad, también procede, porque lo que se trata es salvaguardar su seguridad y la de sus hijas e hijos. Entonces, el domicilio a lo mejor a veces nos dicen, es que está su nombre la casa, es que él la está pagando, es que el crédito de Infonavit es suyo, es que la renta es de él, el de quien me está agrediendo. Sí, y es precisamente esta situación la que nos pone en desventaja y en desigualdad para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, durante ese tiempo, y a fin de salvaguardar de manera preventiva su seguridad, se separa al agresor del domicilio y entonces ya se puede llevar a cabo una investigación e incluso ella ya puede ejercitar también sus acciones en la vía familiar. En el estado de Coahuila, a partir de este año, tenemos en funcionamiento los juzgados especializados en violencia familiar, donde hay una competencia dual, es decir, el juez de lo penal también tiene competencia en materia familiar cuando hay violencia de por medio, cuando están en riesgo los derechos humanos de las mujeres. Entonces ve la parte de las medidas de protección en materia penal y también las medidas precautorias en materia familiar para ver la custodia y para ver los alimentos. Y de esta manera es la cobertura inicial, de manera inicial, antes de iniciar incluso la investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente en cuanto denuncia a la mujer que es víctima de violencia, sin necesidad de iniciar investigación, inmediatamente se dicta una medida de protección y si es necesario que se reporte ante el juez, se hace, que son estos 3 casos que acabamos de ver, o bien hay otras medidas que se pueden emitir directamente por el Ministerio Público sin necesidad de acudir a que las ratifique el juez, no a que las autorice, a que las ratifique, y de esta manera hay una respuesta inmediata, en donde la mujer tiene la seguridad de que ya cesó la violencia. La experiencia y las estadísticas que tenemos también nos han indicado que cuando a un hombre agresor se le notifican las medidas de protección, inmediatamente cesa la violencia porque sabe que ya está siendo observado, que ya está siendo vigilado por la autoridad y que en caso de incumplimiento conlleva una sanción inmediata también. ¿Por qué? Porque en cuanto se dicta la medida de protección, lo primero que hacemos es buscar al agresor para notificarle, tienes una denuncia por violencia hacia una mujer, generalmente en el ámbito familiar, y tienes la prohibición de acercarte, de asistir al domicilio, tienes que salirte del domicilio, retirarte, o bien en otros casos también el procurar la entrega de objetos de uso personal o documentos o incluso aquellas herramientas de trabajo necesarias. Recordemos que muchas mujeres se dedican a empleos que tienen en su propia casa, como lo es una estética o a lo mejor las uñas, otra situación, y que no pudieron recuperar su herramienta de trabajo, se les auxilia para lo mismo. El realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a las personas relacionadas con ellos. ¿Qué son estas conductas de intimidación o de molestia? Es cuando voy y hablo con su familia para decirles es que me corrió, es que ella es mala, porque sabe que me van a venir a decir. Cuando hacemos comentarios negativos con los amigos, porque saben que le van a ir a decir a la mujer. Cuando publico algo en mis redes sociales para que lo vea, cuando le mando un mensaje. No, la molestia no tiene que ser de manera directa, puede ser a través de medios electrónicos o de terceras personas, y eso también tiene que cesar.
Se le puede otorgar en casos más serios o que lo requieran más graves, vigilancia en su domicilio, protección policial e incluso el auxilio inmediato de cualquier institución policial al lugar en donde se encuentre para apoyarle en el momento en que lo solicite. Pongamos un ejemplo, que va caminando en la calle, se encuentra el agresor, ¿sí? Y, y le empieza a molestar, inmediatamente marca un número de emergencia que se le entrega para este fin e inmediatamente cualquier institución policial, la que se encuentre más cercana, acude a auxiliarla. Y como hay incumplimiento de esta medida de protección, entonces se le arresta, ¿sí? O se le impone cualquier otra de las medidas que la propia ley marca para el incumplimiento de estos. Entonces, le puede trasladar a refugios o albergues temporales, tanto a ella como a sus hijas e hijos, o bien apoyarla para reingresar en el domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Esta va de la mano con la de sacar a la persona del domicilio, la de la separación del domicilio. Entonces, se separa al agresor y se reingresa a la víctima para que pueda estar segura. Y en estos casos tenemos que dar un seguimiento con auxilio de todas las instituciones policiales para estar vigilantes y al pendientes de que se cumpla con esta medida y que en caso de que haya una violación a las mismas se pueda aplicar lo que se llama las medidas de apremio. Pueden ir desde una amonestación, una multa, el arresto, el auxilio de la fuerza pública o el arresto hasta por 36 horas. ¿Cuánto duran estas medidas? Duran 60 días que pueden ser prorrogables por 30 días más, pero hay una excepción. El propio Código Penal y de Procedimientos Penales nos indica que cuando hay delitos cometidos por razón de género, es decir, violencia hacia las mujeres, se aplica de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta ley nos habla de las órdenes de protección y nos dice que deben durar el tiempo que considere que esté en riesgo la mujer. Es decir, no nada más los 90 días, sino todo el tiempo que dure la investigación o todo el tiempo que dure el proceso y aún después de concluido el mismo, si se considera que todavía hay un grado de riesgo, puede permanecer vigente esa medida de protección para salvaguardar la integridad física de la mujer, de sus hijas e hijos. Y está comprobado que cuando hay una denuncia, erradicamos un feminicidio. ¿Por qué? Porque se siente el agresor observado y entonces detiene la violencia o procura ya, la disminuye, sobre todo cuando hay, muchas veces desconocemos que el hecho de enviar un mensaje, de enviar una noticia es molestia, entonces lo siguen haciendo y cuando se les aclara esta situación, entonces cesa la violencia. Y empieza aquí la posibilidad de las mujeres de cerrar un ciclo de violencia a través también de terapias y de otras actividades de empoderamiento para poder salir adelante ellas mismas y con ellas junto a toda su familia, porque recordemos que la violencia no es algo que afecta de manera solamente, de manera directa solamente a quien la sufre, sino también a toda nuestra familia les afecta por todo el riesgo que conlleva y por la angustia que genera y el estrés que da. Sin duda, muy valiosa la información que las mujeres que nos estén escuchando en este programa de Martes de Expertas van a sentir esa confianza en las instituciones de procuración de justicia para acercarse y sentirse ahora sí protegidas, sentirse defendidas. Y en esa parte que tú mencionas, licenciada Rivera, sobre el refugio, la institución tiene un espacio destinado particularmente para ese tipo de apoyo para una mujer en un momento dado, o cómo lo están manejando ustedes actualmente? Como se maneja, trabajamos muy de la mano con el Instituto Coahuilense de las Mujeres, quien a través de los centros de justicia y empoderamiento tienen un refugio que es temporal. Este refugio puede ir de 3 a 7 días según la situación y de allí se pasa a otro refugio que es por 3 meses y cuya ubicación es confidencial para salvaguardar la seguridad de las víctimas y del propio refugio y del resto de las mujeres que allí se encuentran y que puede ser en cualquier parte de la República.
Entonces llegan primero a este refugio transitorio que forma parte del Estado a través del Instituto de las Mujeres, y después de allí, bueno, ya se canaliza en caso necesario a otro refugio para que pueda permanecer ahí durante 3 meses, que también es el tiempo donde, bueno, está el compromiso por parte del Ministerio Público de llevar esta investigación ante un juez y obtener una sanción, o bien obtener que esta protección ya sea permanente. Es importante al momento de emitir las medidas de protección o las órdenes de protección tener muy en cuenta las necesidades de la víctima, platicar con la víctima, platicar con la mujer que está siendo víctima de violencia, que nos cuente todo su contexto y antecedente para saber exactamente hasta dónde tiene que llegar esta protección y no ser omisos al momento de dictar una medida. A lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Pues es que sí, el acto de violencia fue en mi casa, pero tiene amigos o familia, o él mismo trabaja en la escuela donde tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas e hijos. Entonces ahí a lo mejor también hay que buscar la manera de hacer un cambio de escuela, un cambio de domicilio o cualquier otra medida que la mujer necesite para sentirse segura. Y para eso es importante el trabajar de manera conjunta con todas las instituciones del Estado, con todas las secretarías e incluso con aquellas instituciones o aquellas dependencias encargadas no solo de la seguridad pública, sino de la seguridad social de las personas, para que nos apoyen a dar esta protección. Y es la manera en la que vamos o hemos estado teniendo gran respuesta, incluso por parte de los otros poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, al momento de emitir las medidas necesarias para la protección de las mujeres víctimas. ¿En qué se traduce? En audiencias rápidas y expeditas son prácticamente inmediatas el mismo día o en 24 horas, el dictado de medidas, el desahogo de estas audiencias en materia familiar con esta competencia dual que tienen los jueces a través de los juzgados especializados en violencia familiar, a través de la emisión de comunicados o de investigaciones de acuerdo a sus facultades por parte del Congreso del Estado, o bien la reforma que se ha llevado a cabo de manera permanente para armonizar todas las leyes que permitan dar una mejor protección de la que cada vez de la que ya se da, y entonces ser más eficientes, pero sobre todo también al interior, que todas aquellas mujeres y hombres que trabajamos en la protección de la violencia, de las mujeres que sufren violencia, de niñas, niños y adolescentes, tengamos la convicción de que lo que estamos haciendo ayuda, y que entonces eso nos lleva al compromiso de ser cada vez mejores y siempre buscar el plus, no irnos nada más con lo que dice la norma, sino, como mencionabas en un principio, doctora Claudia, el saber que existen tratados internacionales, jurisprudencias, protocolos, o que podemos hacer una propuesta para mejorar la ley porque somos quienes la aplicamos todos los días. Y yo creo que esta es lo que al corto, mediano y largo plazo nos va a llevar a generar un cambio, que ya se está viendo porque cada vez hay más denuncias. Y el que haya más denuncias no significa que haya más violencia, quiere decir que hay más confianza en que me van a ayudar a resolver mis problemas de violencia. Esa es el verdadero significado del aumento de la violencia en los hogares, porque todos conocemos casos en nuestra familia, en la familia de al lado, en la familia de enfrente, en donde hay violencia y nadie dice nada. Entonces, el primer paso es romper ese silencio, y el segundo paso es que las autoridades tengamos una respuesta inmediata ante ese levantar la voz, ante esa denuncia. Pues muy interesante, sin duda, toda la información que nuestra invitada experta, la licenciada Marta Rosario Rivera Hernández, Marta Rivera, quien es directora general de investigaciones especializadas, responsable además de las unidades de investigación en materia de feminicidios, así como lo escucha usted, la voz de esta mujer que ha entregado parte de su vida a una causa que nos une a las mujeres y también a los hombres, ¿verdad? En torno a una problemática pública que es la violencia hacia las mujeres, en donde todas y todos debemos de estar participando, ¿no, Laura? Donde sociedad e instituciones debemos unir esfuerzos
para ese combate y también diría yo la prevención de la violencia, que también tendríamos que estar trabajando muy fuerte desde la sociedad civil para evitar precisamente esos actos de violencia hacia nuestras mujeres. Si me Así permites. es, mi querida doctora Claudia. Fíjate que nosotros como derechos humanos, pues hemos pedido prácticamente a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todas las niñas y los niños que se expresen, porque más que nada, como dice la licenciada, después de un abuso de violencia emocional, física, desgraciadamente luego hay muchas mujeres que saben que el papá abusa sexualmente de las niñas o de los niños y desgraciadamente no lo externan, no lo dicen por miedo, por muchas cosas. Entonces nosotros estamos pidiendo por medio de los derechos humanos que las mujeres no tengan ese miedo, que vayan, expresen y pues que prácticamente paren toda esta violencia, ¿no? Que luego llega a lo que comenta la licenciada, a una violencia, pues ya lo que es el feminicidio, ¿no? Y prácticamente no también es la violencia nada más contra las mujeres y los niños, sino también con los jóvenes de, ahora sí, con preferencias sexuales, ¿no? Que el papá los agrede o a veces hasta la misma mamá, ¿no? Entonces ellos también tienen muchos abusos, ¿no? Los niños que los mismos padres los mandan para que los abusen sexualmente, ¿no? La trata. Entonces, eso es muy importante que toda la gente sepa que en cuanto vean un tema de abuso emocional, de todo, o sea, prácticamente paren todo eso, ¿no? Muy bien, algo que querías tú agregar, licenciada Rivera, adelante, por favor. Estamos ya en la recta final de este programa Martes de Sí, Expertas. gracias. Comentarte que, como te decía, grandes aliadas son precisamente los organismos de sociedad civil, quienes han dedicado de manera desinteresada y con una gran convicción a la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes e incluso de aquellos con una orientación sexual diferente a la de la mayoría. Y que son quienes nos han apoyado a través precisamente del establecimiento de refugios, a través de hacer peticiones a la autoridad e incluso a través del acompañamiento que tan importante es para una víctima. Una víctima que se siente acompañada por alguien que conoce del tema y que además no es de la autoridad, es una víctima que ya tiene la mitad del camino avanzado, porque sabemos que cuando la acompañamos, cuando ustedes como organismos de sociedad civil acompañan, va a concluir su proceso y sobre todo no es fácil. Entonces, cuando flaquee, cuando sienta que ya no puede, ustedes están allí para apoyarlas, para impulsarlas, para dar ese auxilio y apoyo psicológico que es tan importante y perderle el miedo a la terapia psicológica, el no creer que es solamente para personas que están mal, ¿no? Siempre nos dicen o crecimos con la idea de el que va a terapia es porque está loco. No es cierto. El que va a terapia es precisamente porque quiere salvaguardar su salud mental. Y eso es muy importante. Es un gran trabajo el que realizan y también un gran trabajo el que realizan a través de este espacio que nos permite dar a conocer los servicios que tenemos, pero sobre todo decirles a las víctimas que tengan confianza, que denuncien, que se acerquen y que tengan la seguridad de que se les va a apoyar. Así es, licenciada Rivera, un mano a mano amiga con las mujeres para combatir y erradicar, porque no vamos a apostar a esa erradicación que se ha vuelto un reto pues de los últimos tiempos en los temas de la violencia y todos los retos que ha venido a representar pues las crisis sanitaria, económica y todo lo que esto implica dentro de los hogares. Se acaba el tiempo, nos quedan un par de minutos. Algo que quieras agregar, licenciada, vamos al cierre de Martes de Expertas, una emisión especialmente pensado por los retos y desafíos que viven hoy día las mujeres. Sí, agradecerte primero, como te reitero, el espacio, que es muy importante en defensa de los derechos de las mujeres, porque lo primero que tenemos que hacer para poder defender nuestros derechos es conocerlos, y este espacio lo permite. En segundo, bueno, invitarlos a todas y a todos a que se informen qué es la violencia, que es muy grande, es muy amplio el margen, y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas actitudes que hemos permitido
que también son violencia, pero las tenemos normalizadas porque así aprendimos desafortunadamente y lo tenemos que cambiar. Y en tercero, reiterar que se acerquen con sus autoridades a denunciar. Estamos haciendo una gran labor a nivel nacional, no solamente en cada uno de los estados, para erradicar la violencia hacia las mujeres, porque además es una violencia que en el 95% de los casos ocurre en el interior del hogar. Y si garantizamos la seguridad y la paz al interior de los hogares, entonces estamos garantizando también que no se van a cometer muchos otros delitos y estamos garantizando una paz social. Te Muchísimas agradecemos gracias. muchísimo, al contrario, te agradecemos muchísimo, licenciada Rivera, por esta oportunidad de platicar pues con una experta, así como usted lo escucha, una experta en el tema que nos vino a hablar de medidas de protección en casos de violencia hacia las mujeres. Laura, nos vamos, Laura, en esta nueva emisión Pues de muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marta Rivera Hernández. Ha sido un honor, un gran placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas regalado en el día de martes de expertas y expertos unos minutos de tu tiempo tan valioso. Muchas gracias, doctora Claudia. Ha sido un placer. Bien, pues nos retiramos, no sin Muchas antes gracias. agradecerles su amable atención en esta nueva emisión de Martes de Expertas. Su amiga y servidora Claudia Heredia y Laura Ciprián. Martes de Expertas.